Y sean bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de diseño gráfico orientado a marketing digital. En la lección anterior estuvimos viendo cómo utilizar las herramientas de selección, tanto la herramienta de selección como la herramienta de selección directa. Ahora vamos a ver un poco acerca de la herramienta pluma y pues la herramienta de curvatura, que es esta que tenemos acá. Bien, ¿para qué sirven las mismas? Recuerden que habíamos visto que con las herramientas de rectángulo, de círculo, de estrella podíamos hacer diferentes figuras geométricas, pero les mencioné que teníamos una herramienta con la cual podíamos hacer figuras personalizadas desde cero, y esta es la herramienta de pluma. Con la herramienta de pluma podemos hacer cualquier tipo de figura, ya sea un rectángulo o una figura pues de una imagen real. Por ejemplo, una vez seleccionada la figura, si hago clic sobre mi mesa de trabajo, se me despliega esta línea como si estuviera con la herramienta de trazo, la herramienta de línea que estuvimos viendo dentro de las figuras geométricas. Sin embargo, yo no tengo el clic presionado, sino que al hacer clic tengo un punto de inicio y podemos ver acá cómo puedo seleccionar el segundo punto. Y al hacer clic en el mismo, se me va a desplegar otra línea que me va a permitir a mí continuar con la figura como tal. Y así puedo ir haciendo clic hasta hacer una figura, de mi parecer. Vuelvo acá al punto inicial y listo. Ya tengo mi figura geométrica. Recuerden que directamente acá con la herramienta de selección directa yo puedo modificar algunas curvas que tenga el mismo. Algunos ángulos cerrados y puedo hacer los curvos como tal. Como estuvimos viendo, pues en la parte de la herramienta de selección directa. Sin embargo, esto que tenemos acá ya es una figura que hicimos desde cero sin tener que utilizar ninguna figura para herramientas o para figuras geométricas. Pero ¿qué más podemos hacer con nuestra herramienta de pluma? También podemos hacer figuras curvas con algunos ángulos rectos. Por ejemplo, si tengo la herramienta de pluma y hago clic en un punto inicial y hago clic en el segundo punto pero sin soltar el mismo, hago un movimiento, voy a poder ocasionar una curva en esa línea que estoy haciendo hasta llevarla pues a lo que yo quiera hacer. Y si la suelto acá, fíjense que la segunda línea aún tiene esta sensación de curva o esta forma de curva, pero sin embargo, si yo gusto, yo podría hacerlo o continuar la figura con esta misma curva, pero también puedo ordenar que sea un ángulo recto. Al terminar con esa curva, fíjense, cuando hacemos una curva, el segundo movimiento también va a ser curvo. Y luego tenemos un trazo recto. Si hago clic y lo dejo presionado y lo muevo, puedo seguir haciendo figuras curvas. Sin embargo, si yo hice acá una figura curva inicial y ya quiero detenerlo, no quiero hacer otra figura curva, puedo hacer clic en el punto anterior. Por ejemplo acá. Hago clic aquí y listo. Fíjense como ya no tengo esta forma de curva y puedo continuar con un ángulo recto. Y así podemos hacer figuras con ángulos rectos y algunas curvas. Y listo, ya tenemos una figura hecha, personalizada. Y todo con nuestra herramienta de pluma. Ahora, tenemos una herramienta acá, que es la herramienta de curvatura, que aparte, pues, que con la misma podremos hacer figuras. Esta solamente nos permite hacer figuras curvas. Fíjense que aunque yo haga clic aquí, no me crea un ángulo recto, sino que con esta solamente puedo hacer figuras curvas y no figuras rectas como vimos con la pluma. Sin embargo, también esta herramienta de curvatura nos va a facilitar y a permitir modificar estos puntos que tenemos acá que conforman una figura. Por ejemplo acá, si hago clic en la herramienta de curvatura, tengo estos puntos que conforman la figura como tal, los cuales puedo modificar a mi parecer tal como si fuera mi herramienta de selección. Fíjense cómo lo puedo modificar cada uno como tal. ¿Qué pasa? Aparte de que puedo modificar la figura con esta herramienta de curvatura, también si hago clic en cualquier punto voy a añadir otro punto más al eje que compone el mismo para aplicar otra curva. Por ejemplo, en esta línea que está acá, digamos que yo quiera aplicar una curva. Yo hago clic
acá y se crea un punto, el cual partiendo del mismo ya puedo curvar la figura. Si hago clic acá, se crea otro punto que me permite hacer más curvas en la misma. Ahora, con la herramienta de pluma, yo puedo eliminar esos puntos. Por ejemplo, fíjense acá, estos son los puntos que yo añadí. Voy a eliminar este punto y eliminaré este punto. Fíjense cómo me queda un poco distorsionada. Sin embargo, puedo volver acá a la herramienta de curvatura y tratar de colocarlo recto. Y ya tenemos un ángulo recto, o como tal podría eliminar también ese punto y así tener dos puntos rectos, que es este y este, que conforman esta línea. Pero así vimos como con la herramienta de pluma y la herramienta de curvatura podemos hacer cualquier tipo de figura. Al principio es un poco difícil utilizar la herramienta de pluma o acostumbrarse a hacer curvas con ellas naturales, pero cuando tengamos que calcar una imagen o hacer una figura como tal, nos vamos familiarizando con el uso. Sin embargo, tendremos una pequeña y breve práctica donde vamos a hacer algunas figuras con la herramienta de pluma para agilizar un poco y para acostumbrar nuestras manos a utilizar esta herramienta, que se utiliza bastante, ya que si no vamos a hacer una figura geométrica, esta es nuestra herramienta y es con la que vamos a poder hacer cualquier tipo de figura personalizada. Más adelante, cuando veamos el resto de las ventanas, por ejemplo la de propiedades, vamos a ver cómo dar esas propiedades en sí a esas figuras que estamos haciendo. Pero esto sería todo con respecto a la herramienta de pluma y la herramienta de curvatura, que en resumen nos permiten hacer figuras personalizadas partiendo desde cero. Un placer y pues hasta la próxima lección.